Estamos. Ok. Voy entonces a dar la bienvenida a esta sesión de probabilidad y estadística. Quisiera en nombre de la dupla organizadora, Gloria Casa y mi persona, agradecer a los colegas que enviaron sus trabajos. Pudimos para esta ocasión tener 3 sesiones. La sesión entonces va a estar funcionando hoy miércoles, mañana jueves y el día viernes también. Y en esta versión 33 de la jornada de matemática en modalidad online, es para nosotros una alegría poder contar, ¿cierto?, con esta gama de conferencistas que tendremos durante estos 3 días. Para comenzar, en este primer bloque, hoy hemos dejado a 3 conferencistas del área de probabilidades y vamos a partir con la conferencia del profesor Héctor Araya, del Instituto de Estadística de la Universidad de Valparaíso, y Héctor nos presentará un tema que es Hermite Spatial Variations for the Solution to the Stochastic Heat Equation with Moving Time. Héctor, tienes incluido las preguntas, 30 minutos, y quienes quieran hacer las preguntas pueden levantar la mano, pueden hacerlo a través de la función QA, ¿cierto? O a través del chat. Héctor, la sesión es toda tuya. Ok. Muchas gracias, Manuel, Gloria. Muy agradecido por estar acá. Entonces, ahí estoy compartiendo. Espero que se vea. Si me pueden decir si se está viendo, por favor. Sí. ¿Se ve? Sí. Se ve, Okay. no hay problema. Ok, ya. Entonces, pido disculpas de antemano porque sí, este es un tema bastante técnico. Sí que trataré de dar algunas ideas de las demostraciones. Si me quieren preguntar, por supuesto, bienvenido. Pero dado que es tan técnico, no puedo ahondar tanto en las cuentas, pero voy a tratar de ir dando una idea. Bueno, este trabajo se llama, son variaciones especiales para la solución de la ecuación del calor, estocástica. Este es un trabajo en conjunto con Yana Garzón, de Colombia, Nicolás Moreno, también de Colombia, y Francisco Plaza, estudiante de doctorado del Instituto de Estadística de la Universidad de Valparaíso. Yo también pertenezco al Centro de Investigación SINPAP de la Universidad de Valparaíso, del Instituto de Matemática de la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. Bueno, en esta oportunidad trataremos un poco de la ecuación del calor con tiempo movible, explicaremos qué significa eso. Ahondaremos un poquito en algunas herramientas de cálculo de Maleván. De ahí se presentará el resultado principal, bueno, uno de los resultados principales, y más o menos las técnicas que se utilizan para hacer esta demostración, ¿ya? La idea de esto es ver más o menos, presentar en qué se ocupan ciertas herramientas de cálculo Maleván, y más o menos dar ideas generales que permiten extender estos tipos de trabajo, tanto en probabilidades como en estadística, sobre todo en estadística en estimación de parámetros, ¿ya? Entonces, tenemos una ecuación del calor estocástica, ¿no es cierto? Una ecuación que es simple, está dada acá por 1, donde W con el punto arriba uno lo puede pensarlo de una manera más simple como un movimiento browniano, ¿no es cierto? Su estructura de covarianza está dada por esta expresión que está acá abajo, donde tenemos, ¿no es cierto? A están son los borelianos en R, esta es una medida de Lebesgue, y este es un mínimo, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que se llama un ruido blanco en espacio y tiempo, ¿ya? En este caso tenemos la ecuación más simple. Esto se puede extender de muchas formas. Una se puede extender con un laplaciano fraccionario, ¿ya? Y otra forma de extender es poner un ruido más complejo acá en el ruido blanco, ponerlo coloreado, ¿no es cierto? O con larga memoria en el tiempo, o coloreado en el espacio, ahí depende de ciertos kernels, ahí todo se complica más, ¿ya? En este caso nosotros tratamos una de las ecuaciones más simples, ¿ya? Que es con un ruido blanco en espacio y tiempo, ¿ya? Entonces un poco de la ecuación del calor. Nosotros trabajamos con la ecuación del calor pensando en la existencia de la solución en el sentido Mile,
Entonces, en el sentido Mail uno lo estudia como una variable aleatoria cuadrada integrable, ¿cierto? Dado que esto es un ruido blanco, su valor esperado es 0. Y de ahí con lo que uno quiere, ¿no es cierto?, las condiciones sobre el núcleo para que esto sea cuadrado integrable. Ya se ha demostrado, es conocido ya que en el caso de tener un ruido blanco, la ecuación del calor estocástica existe solamente en dimensión 1, ¿ya? Para una dimensión mayor, este núcleo no es cuadrado integrable. Bueno, aquí en este caso ya está escrito unidimensionalmente. Si en una dimensión mayor aparece aquí un D aquí en este 1 que está acá, y bueno, este valor absoluto se cambia por una norma. ¿Ya? Entonces nosotros trabajamos con este elemento. Algo importante por ejemplo, si quisiera dejar una idea detrás de todo esto, cómo se trabaja, es que es realmente clave, dado que esto está escrito de esta forma, es un proceso gaussiano, por lo tanto, como proceso gaussiano es sumamente importante su estructura de covarianza. Esto ha sido estudiado en un artículo de Liu y Tudor, 2016, Ciprián Tudor, que él trabaja mucho en estas cosas. Se ha estudiado que para dos tiempos diferentes y para dos puntos en el espacio distinto se tiene que la estructura de covarianza está dado esta expresión de acá. ¿Ya? Podemos ver, o sea, va a pasar en la charla en varias veces que van a aparecer fórmulas tremendamente feas, pero quizá iré dando algunas ideas de cuál es el sentido de estas fórmulas y cuál es la importancia, ¿ya? La importancia acá de la covarianza es que nos indica qué tanta dependencia hay en el tiempo y en el espacio, ¿no es cierto? Si ven aquí, en el tiempo se pueden ver, ¿no es cierto?, que acá hay sumas, acá hay diferencias, entonces en el tiempo esta estructura de covarianza no es estacionaria, ¿ya? En el espacio sí. Si pueden ver aquí en el espacio depende de las distancias, ¿ya? En el tiempo no. El hecho de que en el tiempo no dependa de las diferencias es que genera cierta motivación en este trabajo, es una de las motivaciones del trabajo, ¿ya? Entonces tenemos esa estructura de covarianza, ¿ya? Esta es la función error que está determinada de esta forma. Si t igual a s, ¿no es cierto?, para un tiempo fijo, se tiene esta expresión, y ahí sin problemas para un tiempo fijo tenemos que la estructura respecto al espacio tiene una estructura estacionaria, ¿ya?, en el sentido de que depende de la diferencia. Si x es igual a y, ¿no es cierto?, se tiene que, para dos tiempos distintos, esto tiene esta estructura de covarianza, y esta estructura de covarianza coincide con un proceso que se llama bifraccionario. ¿Ya? El bifraccionario es un proceso gaussiano centrado que tiene esta estructura de covarianza. ¿Ya? Tiene otro tipo de representaciones, pero coincide en ley con tener la ecuación del calor estocástica fija en un tiempo en el espacio y dos tiempos distintos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea se quiere estudiar lo que es las variaciones de Hermite, ¿no es cierto?, para la ecuación del calor. Entonces lo que se presenta es los incrementos de la solución, ¿no es cierto?, la solución antes presentada, y está renormalizada, tal que esto tenga varianza 1, ¿ya? Porque esto está centrado, ya, así que el segundo momento lo mismo que la varianza. Entonces, ya esto se refiere a un polinomio de Hermite de grado Q. Ya voy a indicar un poquito más abajo la definición de los polinomios de Hermite. ¿Y cuál es la gracia de todo esto? ¿Ya? La gracia es que, por ejemplo, cuando veíamos la estructura de covarianza de la solución de la ecuación del calor, se tenía que, dependía del tiempo. El tiempo influía en el comportamiento. ¿Ya? Las diferencias en el espacio, ¿no es cierto?, para dos localizaciones en el espacio que estaban a la misma distancia, la ecuación, ¿no es cierto?, en su valor esperado se comportaba de la misma forma. Del tiempo, en el tiempo no. ¿Ya? Entonces la gracia es, acá en el tiempo, lo reemplazamos ya no por algo fijo, sino por n, dependiendo de un parámetro, y este n es el mismo de acá, en ese caso, para poder tirar solo un límite. ¿Ya? La idea es estudiar esto cuando n va al infinito, ¿qué pasa con eso? ¿Ya? En cierto sentido.
Y la idea es que para diferentes alfa, lo que yo tengo es, o el tiempo está fijo, o el tiempo se va a cero, o el tiempo se va a infinito. Entonces me permite estudiar qué pasa con las variaciones de la solución, ¿cierto? A través de un polinomio de Hermite, para cuando el tiempo está muy cercano a cero, cuando el tiempo está fijo, o cuando el tiempo está en el infinito. Entonces uno pensaría, va, ok, puede pasar de que el comportamiento de la solución cambie de acuerdo al tiempo dado que influye, y es, en ley no cambia, ¿ya? Lo que sí cambia son las constantes de normalización para poder tener un teorema central del límite, ¿ya? Entonces, esa es la idea de lo que se quiere hacer. ¿Qué es el resultado que se busca? Bueno, uno de los resultados es establecer un teorema central del límite, ¿no es cierto? Y es más, establecer una distancia entre lo que va a ser una sucesión, que será esta sucesión que está acá arriba, renormalizada, ¿no es cierto?, por esto de acá, ¿ya? Lo que se puede encontrar, ¿no?, que aquí ya lo puse, es más o menos un teorema central del límite usual, ¿ya? El que uno esperaría más o menos para variable aleatoria I D, ¿ya? De hecho, hay formas un poco más finas de hacer esto y se ha demostrado que esto es una cota óptima, ¿ya? Entonces estas distancias pueden ser la distancia Kolmogorov, la de Wasserstein, Total Variation Distance, cualquiera, solo lo único que cambia es la constante que está acá adelante, ¿ya? No cambia en términos de n, cambia solo la constante que está acá adelante. Entonces, algunas herramientas de cálculo de Malévan que son necesarias, lamentablemente sí me gustaría, al ser técnico se necesita ver varias cosas, pero voy a dar exactamente las mínimas herramientas que uno necesita para poder hacer esto, ¿ya? Entonces, uno tiene, ¿no es cierto?, un espacio Hilbert separable, tiene procesos gaussianos isonormales que son de esta forma. Uno lo que espera, ¿no es cierto?, que este elemento que está acá, que pertenece al espacio de Hilbert, nos permita que este proceso sea cuadrado integrable, ¿no es cierto? Tenemos una familia de procesos gaussianos, tal que, ¿no es cierto?, esta estructura de covarianza está determinada por este producto interno en este espacio de Hilbert. Entonces, esta igualdad es una igualdad clave. Nos permite pasar desde el espacio de Hilbert a calcular covarianza. Entonces, la gracia es que la técnica nos va a pedir controlar ciertos productos internos, lo que se va a traducir en tratar de acordar ciertas covarianzas, de ver cómo las covarianzas se comportan de la solución de la ecuación del calor estocástica, ¿ya? Algunas otras cosas que tenemos que introducir son las integrales estocásticas, ¿no es cierto?, que vienen dadas las denotaremos como I sub Q, que es una qésima integral iterada, ¿no es cierto?, con respecto a B. Esto es lo que definimos como los polinomios de Hermite, con grado Q, ¿no es cierto? Hay diferentes parametrizaciones, pero los resultados son prácticamente los mismos, excepto por unas constantes que aparecen ahí. Y una igualdad clave, ¿ya? Una igualdad clave es la igualdad que está acá, que nos permite establecer una relación directa entre las integrales iteradas y los polinomios de Hermite. Sí, aquí yo hice una simplificación. Lo que estoy asumiendo es que este f tiene una norma 1 en el espacio de Hilbert asociado, y además que el f es simétrico. ¿Ya? Eso más abajito voy a explicar qué significa. Si quieren ver alguna referencia que sea acerca del tema, hay dos referencias bastante buenas que recomendaría sin lugar a dudas. Una es el libro de cálculo de Malévan de David Nolar, y otra que es un poquito más introductoria, que también es súper bueno, que es un libro que se llama Introducción a cálculo de Malévan de David Nolar y su hija, Eulalia Nolar. Son dos muy buenos libros para leer acerca del tema, ¿ya? Ahí está todo esto con mucho más detalle, ¿ya? Esta igualdad acá se suele demostrar por inducción. Entonces, otro detalle es que el valor esperado para integrales iteradas, ¿no es cierto?, con núcleos f y g, donde no necesariamente estos núcleos son simétricos, cuando están escritos de esta forma es que no son simétricos, ¿no es cierto?, es Q factorial por este producto interno, ¿no es cierto?, en este espacio de Hilbert, y esto es la simetrización, esta simetrización que está definida acá abajo, ¿ya? Usualmente vamos a trabajar con núcleos simétricos, sí que en ese caso esto es directo, también se tiene esta igualdad de acá abajo, ¿ya? Esto es lo que se le llama la isometría de las integrales de Wiener.
Acá, bueno, si P y Q, si P es distinto de Q, esto es simplemente 0. ¿Ya? Lo otro, esto es lo que se llama la derivada de Malia-Van. Esta es la definición general, ¿no es cierto? F son funciones suaves de procesos gaussianos isonormales, ¿no es cierto? Y tenemos que la derivada de Malia-Van se define de esta forma. ¿Ya? Más adelante vamos a ocupar derivadas de Malia-Van, pero para los casos de la ecuación del calor que estamos viendo ahora, la derivada toma una forma relativamente simple. ¿Ya? Entonces, otra fórmula que se necesita es el producto de integrales de Wienerito, ¿no es cierto? Que son para integrandos que son simétricos, que es esta fórmula de acá. Estos son números combinatorios. Y acá en este caso, de que si esto no es simétrico, aparece una simetrización acá arriba. ¿Ya? La simetrización es con respecto a este operador R, que se llama contracción, ¿ya? Y al final lo que implica es como contraer, es integrar, por ejemplo, R variable. Si ven aquí, se repite nu acá, se repite nu acá, y se integran las R variables, ¿ya? Eso es de ahí viene la palabra contracción. Entonces, la idea de todo esto, para poder resolverlo, nosotros queremos establecer una distancia entre una distribución normal, ¿no es cierto?, y nuestras variaciones de la ecuación del calor. La gracia es que la igualdad que nos permite relacionar las integrales de Wienerito y los polinomios de Hermite nos permiten escribir nuestras variaciones, que eran, ¿no es cierto?, las diferencias de la solución de la ecuación del calor normalizada, ¿no es cierto?, evaluada en un polinomio Hermite de orden Q, cambiarlo a una integral de Wienerito de orden Q. Eso nos permite usar este teorema, ¿ya? Y este teorema dice que la distancia entre estos dos elementos está acotado, ¿no es cierto?, por la varianza de la norma en el espacio H de la derivada de Malia-Van de este elemento, ¿ya? Donde acá, ¿no es cierto?, D, ¿no es cierto?, es la derivada de Malia-Van y de acuerdo a las distancias son la constante que está acá adelante, ¿sí? Algo que se pide, ¿no es cierto?, es que el segundo momento de esta integral de Wienerito, que es equivalente a su varianza, tiene que ser una constante y igual a sigma cuadrado. Bueno, en nuestro caso este sigma cuadrado es un 1, así que esto es un 1. De ahí viene que estuviera renormalizada la secuencia arriba, tal que cumple esto de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestro resultado? El resultado va a ser el siguiente. Acá va a ser un poco feo, así que voy a tratar de ir explicando solo las ideas. Sí, me voy a devolver un poquito, si recuerdan, yo quería estudiar esto de acá, ¿ya? Esto de acá. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Yo ahora en vez de definir un proceso gaussiano isonormal respecto a B, o como lo podría decir acá, respecto a este B, lo que hago es definir un proceso gaussiano isonormal respecto a U. ¿Ya? Es U, integro respecto a U y no respecto a W. Así que U lo puedo hacer como la integral de una indicadora, ¿no es cierto?, en 0t mayúscula, donde quiera. ¿Ya? Entonces ahí mi F ahora, que uno lo presentaba como las integrales de acá, estas de acá, es en realidad un F, una indicadora. Pero yo ahora mi integral de Wienerito ya no es respecto a este B, sino que respecto a U. ¿Ya? Si lo hago respecto a U, todas las cosas que tengo acá se preservan y no hay ningún problema, ¿ya? Entonces eso es una manera de simplificar el problema y no tener que lidiar con el hecho de que tendría que en ese caso manipular qué es lo que pasa con este núcleo acá, ¿ya? Es mucho más fácil integrar respecto a U que integrar respecto a B por el hecho de manejar el núcleo, ¿no es cierto? Que es, ¿no es cierto?, este núcleo G, que está asociado, ¿no es cierto?, a la solución de la ecuación del calor. Entonces, dado esto, la gracia es que acá, esto simplemente lo puede escribir como una integral de la diferencia de dos indicadoras, ¿no es cierto?, dado que estoy integrando respecto a U, eso va simplificando las cosas. Tenemos las mismas definiciones, esto hace que siguen cumpliendo, no hay ningún problema, de hecho este teorema también se sigue cumpliendo. ¿Y qué es lo que hago ahora? La gracia es que este G, si ven, es el valor esperado de esta diferencia, que era la normalización que estaba acá abajo, dentro del polinomio de Hermite, ¿ya? Ahora que esto era la diferencia entre U
y entre dos U en diferentes puntos del espacio. Los puntos del espacio se dividieron en 0, 1 y se hace una separación uniforme, ¿ya? Así que se hace la separación uniforme, de ahí lo que quiero decir es que XI es I partido por N mayúscula, ¿ya? Así que, si recuerdan, estaban exactamente esto estaba acá arriba y abajo estaba la normalización. Esta normalización, si recuerdan aquí, esto es para el mismo tiempo. Para un tiempo fijo, esto era estacionario en el tiempo, ¿ya? Así que como es estacionario en el tiempo, XI más 1 menos XI es del orden de 1 partido por N, no depende de I, ¿ya? Esto es una de las cosas que había dicho antes. En el espacio, para un tiempo fijo, esto depende de la diferencia nomás, entonces no depende de I. Eso es un detalle, por eso se escribe de esta forma. Y como decía antes, la diferencia de los U se puede escribir como una integral de binerito de primer orden respecto a U, no respecto a B, y de una indicadora. Ya, esta indicadora ahora es un elemento simétrico, no tenemos problema. Entonces, ¿qué tengo ahora? Es que esto como constante con un polinomio de orden Q, ¿no es cierto? Voy a decirlo mal, pero sale afuera, elevado que un medio, ¿ya? Que es por el orden del Q, perdón por eso. Y ahora la gracia de esto es que tenemos un polinomio, ¿no es cierto? Un polinomio de orden Q con un integral de Wiener, ¿no es cierto?, de orden 1. Entonces ahí viene el hecho de ocupar esta fórmula de acá, porque esto que está aquí, este proceso gaussiano uso normal, es una integral de orden 1, pero respecto a B, de F. 5 minutos. Ya, muchas gracias. Entonces, una vez que tenemos eso, podemos reescribir esto, ¿no es cierto? Y ahora, como es lineal la integral, todo esto pasa en el argumento, y tenemos que podemos escribir f, que va a ser nuestras variaciones, como esta integral de Wiener, ¿no es cierto?, con una normalización tal que nos permite que el argumento, ¿no es cierto?, tenga una norma adecuada. Entonces, ¿cuál es el teorema principal? Es que se establece esta distancia. ¿Cuáles son las herramientas? Una es que necesitamos ver cómo se comporta la secuencia de normalización en el límite, tal de poder simplificar la cuenta. Entonces, si recuerdan, el alfa era lo que nos daba si el tiempo estaba cerca de 0, si estaba en infinito o si estaba fijo. Entonces, para los tres casos distintos, da simplemente que esto es una constante, en términos de n se comportan igual, y bueno, C3 es una constante bastante fea, pero es una constante que depende de Q, ¿ya? Entonces tenemos que esto se comporta como, ¿no es cierto?, en el límite, como n, por una constante. Entonces ahora, ¿cuál es la idea? Es, uno calcula la derivada de Malevin en esta expresión, de ahí aplica la norma en el espacio de Hilbert, que aplica sobre estos elementos que están en el espacio, y esto es exactamente la covarianza de los incrementos de la solución. Ahora teníamos la fórmula del producto de las integrales de Wiener que se tienen que llevar a cabo acá, y uno puede llegar a que la norma de la derivada se puede separar en dos elementos, donde este elemento es un elemento determinista y este es un elemento aleatorio. Así que uno quiere calcular, ¿no es cierto?, la varianza de esto, pero como esto es un número, es equivalente a calcular el segundo momento de esto, porque este elemento también es centrado, ¿ya? Entonces hay que calcular el segundo momento de esto, que es esta expresión, que es una expresión horrible, ¿ya? Pero esto nos lleva, más o menos, este elemento que era g de alfa, los incrementos se comportan igual de la misma forma que Bn. Así que yo tengo cómo esto se comporta en el límite, ¿ya? Ahora lo que me interesa es tener estos elementos, ¿no es cierto?, que van a ser las covarianzas de los incrementos de la ecuación del calor, y estos quedan determinados de esta forma, ¿no es cierto?, donde están los n, que están asociados a que dependa del tiempo, y luego lo que se hace es, para los diferentes alfa, yo quiero acotar esto, idealmente para cada alfa, las funciones de R son funciones relacionadas a la covarianza de los incrementos, y se necesita acotar cada uno de los términos por 1 partido por n, ¿ya? Son cuentas súper largas, súper técnicas, pero uno, dado que acota la covarianza entre los incrementos, sin ningún problema se puede llegar a 1 partido por n, ¿ya? Y estas son algunas de las referencias. Este es el trabajo en sí, ya está sometido, pasó con revisiones menores, espero que deberían responder luego.
Estos son libros muy conocidos en este tema, este libro de David Nollard que les mencionaba recientemente. Este es un estudio de variaciones de Hermite de estos autores, pero estas son para sábanas del browniano fraccionario. Y el libro de Ciprián Tudor, en el cual trata la ecuación del calor. Esto es la ecuación del calor en el caso más simple y en los casos más complejos. ¿Ya? Y eso sería todo. Muchas gracias. Okay, gracias, Héctor, por la presentación. Al público presente, si tiene alguna consulta, puede hacerlo levantando la mano o a través del chat. Tengo a Raúl, si puede activar su micrófono. Gracias. Sí. Interesante tu trabajo, Héctor. Un poco complicado nomás, pero bueno, como suele ocurrir con las integrales múltiples de Ito. Pero me llamó la atención respecto a las cotas, que obviamente esas cotas dependen de las diferentes distancias, pero uno esperaría, por ejemplo, que la distancia de la variación total, por generar una topología más fuerte, tuviese cotas que no son tan buenas. Sin embargo, si uno observa, estas cotas dependen de sigma. Y para, sí, para distintos valores de sigma hay algunas, digamos, cotas mayores que otras. Por ejemplo, para grandes valores de sigma, uno ve que la cota para la variación total puede ser muy pequeña y ser más grande, qué sé yo, para la métrica de Barsenstein, por ejemplo. ¿Eso parece, tiene alguna explicación o esa variación que hay? Es que el resultado en general, las variaciones no son tan grandes en las distancias. Igual esta distancia no es la distancia óptima, eso sí. Es una distancia más o menos aceptable, pero no es la distancia óptima. La distancia óptima es un poquito más fina. ¿Ya? Pero en general, de hecho, de ahí viene más o menos todo lo famoso que se volvió esta técnica. Bueno, no aquí en Chile, pero en otros lados sí. En Chile prácticamente nadie trabaja en esto. Hay un par de personas, pero súper poquito. Pero para este caso no. Para este caso no hay una diferencia muy grande. No hay una diferencia muy grande. En los casos más complejos sí. Pero en términos de n, los límites de n, las diferencias no son muy grandes. La verdad son excepto constantes, pero yo no diría que son exageradas. ¿Ya? No es algo exagerado. ¿Sí? La idea de esto es, por ejemplo, se puede aplicar en estadística para hacer estimación de parámetros, o cuando uno trabaja con procesos fraccionarios, también lo puede ocupar en estimación de parámetros. Lo que pasa es que como yo trabajé acá con un ruido blanco, no tiene sentido. ¿Ya? No tiene sentido. Pero a la pregunta exacta, el resultado establecido así no varía mucho en términos de n. ¿Ya? No. Lo que sí, por ejemplo, el sigma lo que va a dificultar es que mis cotas a manos antes de empezar tienen que ser son un poco más complejas. ¿Ya? Pero es un poco constructivo. Uno lo que hace es como, ok, ya, yo tengo el elemento que sea que tengo. El elemento que sea, puede ser, por ejemplo, la solución de la ecuación del calor, o por ejemplo, Oster-Uhlenbeck, o una ecuación no lineal, o imagínense así como un elemento, pero tiene que estar, eso sí, lo que sí tiene que estar relacionado a procesos gaussianos o funciones simples de procesos gaussianos. Se puede hacer también con procesos de Poisson, también se puede hacer con procesos de Poisson, ¿ya? Pero salir de ahí ya es un poco más complejo. Entonces lo que uno hace es más o menos, en forma constructiva, es estudiar cuál es la dependencia del proceso, ya sea en tiempos distintos o en el espacio, depende en qué dimensión uno trabaje. Entonces, dependiendo del sigma, va a ser más difícil construir esas cotas a mano. Una vez que construye esas cotas uno, ahí ya más o menos todo cae súper bien. Al final eso es lo más complejo de todo. Si uno no puede controlar eso, esto no se puede aplicar. Héctor, la otra cosa es que todo depende, claro, utilizaron la ecuación del calor, porque ahí se conoce el núcleo, no en el caso determinístico. Sí. Pero hay otras ecuaciones que también uno se conoce, el núcleo, o sea, la solución explícita.
¿no han intentado probar con alternativas, digamos, a la ecuación del calor? Sí, bueno, las más fáciles son la ecuación del calor y la onda. Yo, en ecuación, casi todos los casos de la ecuación del calor y la onda ya están más o menos hechos, incluso con laplaciano fraccionario. Lo que no, Navier-Stokes, nada está hecho, tampoco está hecho de ecuación de Burger, tampoco no he visto nada hecho, no, en general lo que se hace más, sí, hasta ahora lo que yo he visto es ecuación del calor y la onda, sí. Casi todos los casos posibles que se le ha ocurrido, pero solo ecuación y la onda, de calor y la onda, sí. Yo en lo Gracias, otro Héctor. no. Gracias, Raúl y Héctor. Tengo también a Felipe Osorio. Debiera poder activar el micrófono. ¿Aló? ¿Ahí sí? Ya, gracias. Sí, Felipe. Hola Héctor, gracias por tu Hola. presentación. Tanto al inicio de tu presentación como en la respuesta del profesor Raúl, ahora recién, mencionaste que esto tenía aplicaciones para estimación de parámetros. ¿Tú nos podrías dar alguna intuición al respecto de eso? Porque es como bastante general decirlo de esa forma, ¿no? Sí, quizás sí, peco cuando digo estimación de parámetros en el sentido de, uno podría decir, estadística de proceso, ¿ya? Es como, por ejemplo, no sé, el proceso Orsten-Uhlenbeck, o hacer estimación en ecuaciones parciales estocásticas, en ese estilo, por ejemplo, uno podría, en esta ecuación que está acá, cambiar este ruido blanco, que fuera no el mínimo entre T y S, que es el equivalente a hacer el movimiento browniano en espacio. Uno podría cambiar, por ejemplo, este movimiento browniano en el espacio por un movimiento browniano fraccionario, ¿ya? Y que fuera un proceso de larga memoria para h mayor que un medio, en este caso de acá, y aquí aparece una ecuación, aparece una expresión acá del estilo así como t a la 2h más s a la 2h por la diferencia a la 2h. ¿Ya? Entonces ahí uno introduce un parámetro nuevo acá, aquí, esa es por ejemplo una manera. Usando este tipo de variaciones, uno puede estimar ese parámetro h, en el caso que uno de los problemas más conocidos de la aplicación de esto, es estimar este parámetro h acá, ¿no es cierto?, ocupando las variaciones que ocupé anteriormente. Otra forma que es que le agregan un parámetro... Solo para clarificar, ¿sería un enfoque a través del método de los momentos para obtener ese tipo de estimador, por lo que están mencionando ahora? Sí, por ejemplo, uno lo puede asociar como cuando uno estima la varianza en una distribución normal. Por ejemplo. ¿Sí? Ahí yo creo que se puede asociar un poco más simple. ¿No es cierto? Cuando uno estima sigma cuadrado, ¿no es cierto? Uno le hace como 1 sobre n menos 1, no sé, la suma de y, de x, menos el promedio a los cuadrados. Parecido a eso. Uno podría. Pero también si es como un momento. Ok, Héctor, gracias Héctor. Quizá a propósito de lo que decía Felipe, yo no sé si acaso uno aquí dispone de una suerte de verosimilitud, así como una suerte de Girsanov para este browniano espacial, porque si tuviera uno un Girsanov espacial, entonces tendría una verosimilitud y se podrían estimar parámetros vía máxima. Estoy especulando, ¿no? No, sí se puede, sí se puede hacer, sí. No, este es otro método simplemente. O sea, siendo súper sincero, cuando uno hace una ecuación, por ejemplo, ocupa una ecuación más compleja, es más o menos la forma de motivar desde el punto de vista de una aplicación el hecho de estimar los parámetros de esta forma. Pero uno lo puede hacer de otra forma totalmente, o sea, totalmente lo puede hacer de otra forma. No hay ningún problema en usar otro tipo de método, ¿ya? Solo lo digo, es una forma de motivar el hecho de por qué ocuparlo, más que porque sea un resultado per se. Sí. Pero sí, tiene razón, sí. Hay gente que usa otro tipo para estimar parámetros en este caso. No ocupa variaciones, ¿sí? De hecho, este no es el único tipo de variaciones, también hay lo que se llaman variaciones exactas, y que esas en ese caso se ocupan para estimar parámetros, por ejemplo, acá. Cambiar en un medio y poner un parámetro ahí. ¿Ya? Que es otro tipo de variaciones. ¿Ya?
Pero sí, a lo que decía el profesor Felipe, sí, uno lo pensaría en términos súper generales como un método de momento. ¿Ya? Porque uno toma una sucesión, prueba que converge, por ejemplo, hacia un límite, y después idealmente uno piensa que todo funciona bien y despeja y hace todo. ¿Ya? Tal cual como un método de momento. ¿Sí? Ok. Gracias a Felipe Osorio y a Raúl Fierro por las preguntas. Agradecer a Héctor Araya por su presentación. Quienes puedan activar su micrófono, vamos a intentar realizar un aplauso virtual para nuestro primer conferencista. Muchas gracias, Héctor. Dejo de presentar, ¿cierto? Sí, por favor. Okay. Raúl, si puede compartir ¿no? pantalla para que continuemos. A ver. Bien, entonces, continuando con nuestra sesión de probabilidad estadística, corresponde ahora la presentación del profesor Raúl Fierro del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Valparaíso. También 30 minutos para presentar, incluyendo las preguntas, y su exposición trata de Large Deviation Principle for Special Poisson Processes. Raúl, la sesión es toda suya. Gracias. Gracias a los organizadores del Congreso por aceptar mi trabajo. Bueno, vamos a pasar de los brownianos espaciales a los Poisson espaciales. Esto es, la verdad que es un trabajo en desarrollo, son las primeras líneas, y en cierto modo es un problema estándar de calcular, de establecer un principio de grandes desvíos. En este caso, para una sucesión de procesos de Poisson espacial. Bueno, a modo de resumen, ahí voy a presentar algunos preliminares donde están definidos, qué sé yo, las medidas. Como todo principio de grandes desvíos, o como casi todo, requiere de un cálculo de transformadas de Fenchel-Legendre, una ley de los grandes números, la que motiva el principio de grandes desvíos. El principio de grandes desvíos propiamente tal, lo voy a exponer, digamos, como más bien como una suerte de recordatorio de la definición, pero adaptada al problema concreto, el resultado principal y cómo se aplica a dos casos particulares. También al final una breve, digamos, bosquejo de la demostración. Bueno, en primer lugar, las medidas van a estar definidas en un buen espacio, un espacio localmente compacto, segundo contable. Vamos a anotar por BDE la álgebra de Borel, y el espacio MDE va a ser el conjunto de todas las medidas de radón que están definidas sobre este espacio. Medidas de radón simplemente son medidas que son finitas sobre cada compacto, así como la medida LBS, por ejemplo. Y vamos a estar particularmente interesados en un subconjunto de este espacio de medidas, que son aquellas medidas que al evaluarla en un conjunto, en un boreliano, da un valor entero no negativo, sea un número natural, pudiendo ser infinito. Y bueno, esa es una característica de las medidas. Dentro los procesos espaciales de Poisson son simplemente funciones que van de un espacio muestral a este conjunto, a este conjunto M0D. O sea, a cada ómega del espacio muestral le corresponde una medida entera, una medida aquí en M sub 0. Bueno, vamos a considerar el espacio de Banach de todas las funciones continuas con soporte compacto definidas sobre cuyo dual, ¿no es cierto?, es el espacio de las medidas signadas.
Entonces, este espacio de la medida asignada contiene a este espacio de medidas de radón, porque estas son medidas no negativas. Y bueno, eso es para fijar un poco, digamos, dónde vive este conjunto MDE. Pero también se le asigna una topología. Bueno, está contenida en este dual que decía yo, y uno sabe que en el dual de un espacio vectorial topológico puede tener una gran gama de topologías, dentro de las cuales la topología fuerte es la más fuerte de todas, y la débil estrella, que viene siendo la más débil. Aquí vamos a considerar la débil estrella, que dentro de este lenguaje se conoce como la topología vaga. Esa va a ser la topología que vamos a utilizar acá. Y resulta que con esa topología, este MDE no es más que un espacio polaco. Vale decir, es metrizable, tiene una métrica, es separable, y con esta métrica es completo. Bueno, aquí son dos funciones notables que uno debemos considerar acá para establecer este principio de grandes desvíos, y definimos esta función I sub mu, que va a ser la función tasa, y una función lambda, que está definida de este modo, lambda sub mu. Y bueno, la idea es que estas dos funciones están relacionadas mediante lo que se establece en este lema. O sea, la función I sub mu es la transformada de Fenchel-Legendre de lambda mu. Y como las dos están definidas en dominio convexo, entonces también uno puede obtener que el lambda mu es la transformada de Fenchel-Legendre de I sub mu. Bueno, lo que interesa aquí esencialmente es esta dependencia, y uno ve aquí, por ser supremo de funciones continuas, es el semicontinuo inferior, y van a ser equivalentes en la medida mu con la medida z cuando esta función sea finita. Un poco la definición, digamos, para recordar, quienes no la conocen, la definición del proceso de Poisson espacial. Para eso, para tener un proceso de Poisson, uno requiere tener una medida sigma finita, que es una medida determinística, y uno habla de un proceso de Poisson con esta medida de intensidad, mu tilde, y es simplemente una función medible que va de omega en el espacio de las medidas enteras, que satisface estas dos condiciones. Si yo tomo conjuntos borelianos disjuntos, entonces estas, que son variables aleatorias, son independientes, son variables aleatorias reales, ¿no? Y la otra cosa es que si tomo un conjunto B de modo que el mu tilde B sea finito, porque podría no ser, podría dar infinito, esta mu tilde es simplemente sigma finita. Pero cuando dé finito, entonces uno pide que el mu de B sea una variable aleatoria Poisson con parámetro mu tilde de B. Bueno, uno se demuestra, eso es estándar, se demuestra que dada cualquier medida mu tilde sigma finita, siempre existe un proceso espacial de Poisson de esta naturaleza. Algunas notaciones. Primero vamos a tomar una sucesión creciente de números reales, no negativos, que converge a infinito. Eso porque vamos a buscar teoremas límites. Y vamos a considerar una sucesión en MDE, una sucesión de medidas que son, bueno, las medidas en MDE son sigma finita porque le es localmente compacto. Entonces tenemos una sucesión de medida infinita, y asociada a cada una de estas mu tilde n, vamos a definir otra sucesión de procesos. A ver, esta sucesión de procesos van a estar relacionadas una con la otra. Uno dirá mu n será un Poisson con intensidad mu n tilde. No exactamente, no exactamente.
pero casi. El supuesto que vamos a hacer es que cuando multiplicamos por estas constantes a sub n que crecen hacia infinito, esta medida mu n, esto es un proceso de Poisson con intensidad a sub n mu tilde. Y lo que queremos estudiar es la convergencia de las medidas mu supra n, que son procesos de Poisson dividido por la constante a sub n. Bueno, si mu es una medida de radón, y suponemos que esta convergencia, que para cada función continua con soporte compacto tengo esta convergencia, lo cual es equivalente a decir que las mu n tilde están convergiendo a mu vagamente, en la topología o en la métrica de MD. Bueno, entonces esta sucesión de medidas converge en ley, y también en probabilidad, porque como va a converger en ley a una constante, a una medida que es determinística, entonces además se tiene la convergencia en probabilidad. Si las mu n tilde convergen a mu vagamente, entonces la mu n converge en ley y en probabilidad a mu. Y esto motiva cuando uno tiene convergencia hacia un valor determinístico, motiva establecer o demostrar un principio de grandes desvíos, que es lo que hemos hecho acá. La demostración de esta proposición es bastante sencilla, así que la voy a exponer. Todo lo que hay que demostrar que esta mu n de f converge en ley a mu de f. Es un resultado, digamos, estándar. Si converge para cada f, entonces son variables aleatorias nomás. Esto debe entenderse mu n de f como la integral de f respecto a la medida mu n. Entonces, uno asegura de que mu n converge a mu. ¿Y cómo demostramos esta convergencia? Es un poco haciendo una suerte de desigualdad de Chebyshev, algo así. La verdad es que uno demuestra que mu n de f converge en L2 a mu de f, haciendo esta desigualdad que es, digamos, en cierto modo elemental, porque estoy restándole el mu tilde y agregándole el mu tilde, y elevándolo al cuadrado, por eso que aquí hay un 2. Pero entonces cada término se tiene que ir a cero. Este se va a cero por hipótesis, porque estamos suponiendo que el mu tilde mu tilde n converge a mu. Y esta otra se va a cero por un teorema de Campbell, que establece que uno puede calcular la varianza de esta variable aleatoria de este modo. Así que, como la sub n se van a infinito, esto se va a cero también. Así que uno tiene esta proposición. Y bueno, entonces voy a dar la definición de lo que es el principio de grandes desvíos. En realidad son dos definiciones, lo que es un principio débil de grandes desvíos y un principio de grandes desvíos. Entonces, decimos que la sucesión satisface un principio de grandes desvíos con función tasa y sub mu, cuando ocurre que para todo conjunto abierto, de acá de este conjunto de medidas, uno tiene esta desigualdad. El límite inferior de 1 sobre n log P sub ng es mayor o igual que este valor. Y por otra parte, para cada cerrado, uno tiene esta otra desigualdad. El lim sub satisface esta otra desigualdad. Y bueno, el principio débil es solamente cuando tengo la segunda desigualdad, la tengo solo para los compactos. Ahí es el principio débil de grandes desvíos. Normalmente cuando uno demuestra, de todas maneras, primero parte demostrando para compacto y a partir de ahí ve cómo se la arregla para demostrar para todo cerrado, que es lo que también hemos hecho en este trabajo. Una definición adicional, esta I sub mu también recibe el nombre de una buena función tasa cuando este conjunto es compacto. Ahora este conjunto va a ser siempre cerrado porque el I sub mu es semicontinua inferior. Así es que, pero bueno, si además de ser cerrado es compacto, entonces uno dice que esta función tasa es una buena función tasa. Uno siempre en espacios como son sigma compacto, este espacio E, entonces hay una solución creciente de compacto que cubre el conjunto, el espacio E.
El teorema, ese es el resultado principal. Si tenemos una sucesión que satisface un principio débil de grandes desvíos con esta función tasa, o sea, yo puedo asegurar de que la sucesión P sub n, que son la P sub n es la ley de esta mu sub n, la distribución, entonces satisface el principio de grandes desvíos con esta función tasa. Pero si además yo quiero que sea este principio débil de grandes desvíos, pero si además yo quiero que satisfaga una ley, digamos, un principio de grandes desvíos, entonces debo exigirle que haya este límite, que este límite sea cero, uniformemente en el fondo. Porque claro, uno siempre tiene que el mu n tilde, como mu n tilde converge a mu, vagamente, entonces para cada h continuo con soporte compacto, esto se va a cero, pero aquí se pide que sea uniformemente. Para una sucesión de funciones acotadas por 1, de modo que estas funciones estén entre 0 y 1. Si uno encuentra una sucesión de funciones, bueno, siempre es posible encontrar estas funciones de Urison en este tipo de espacio, pero acá hay bastante más libertad, no tienen para qué ser funciones de Urison, solamente satisfacer esta condición. Un corolario que es importante, porque ¿cómo se saca uno esta condición de encima? Bueno, si todos los mu n tilde son iguales a un cierto mu, lo cual no significa que todos los procesos de Poisson van a ser iguales, pero sí van a tener, qué sé yo, de alguna manera van a estar asociados a la misma función intensidad. Entonces uno puede asegurar que la sucesión satisface un principio de grandes desvíos, le quito el adjetivo débil, con función tasa igual a mu, porque al ser mu n toda igual a mu, obviamente, esta condición 4 se satisface. Como un ejemplo quizás de juguete, pero para mostrar un ejemplo, si tengo una sucesión de funciones medibles, yo puedo definir un operador de este espacio en sí mismo, lo defino de este modo. Entonces, bueno, si pido que estas GN converjan uniformemente sobre sus conjuntos compactos D, entonces voy a tener convergencia, digamos, de estos T sub n al correspondiente T, ¿no? Porque están convergiendo GN, convergen a un G, y los Tn van a converger uniformemente a un determinado T. Y bueno, siendo así, entonces uno puede ocupar resultados de Baladan para tener principios de grandes desvíos ahora para esta sucesión T sub n. Y esto es exactamente lo que aquí se plantea. Entonces, si acaso, sí, lo que pasa es que aquí me traspapelé y no puse la función tasa correspondiente, como hice un copiar y pegar, no puse la función tasa correspondiente a este nuevo principio de grandes desvíos. Bueno. Otro ejemplo que es bastante, digamos, popular, que salta un poco a la vista, si uno tiene un proceso de Poisson, pero ahora está en vez de estar definido sobre las medidas sobre E, están definidas en R más plus E. Porque la idea es tener un proceso de espacio temporal. Bueno, y sí, eso sí que la intensidad de este proceso de Poisson se descompone de este modo, como una medida producto, y la mu es una medida, está en MDE, y este es simplemente el dt de la medida LB. Entonces uno tiene aquí puede construir ahora una sucesión de procesos que dependen del tiempo y del espacio, de este modo, y puedo considerar entonces esto como un proceso estocástico con trayectoria en D01 MDE, o sea,
trayectoria, el tiempo se mueve en el intervalo 0,1 y toma valores en el espacio de medida. Y son funciones continuas a la derecha con límite a la izquierda. Eso sí que lo considero con la topología de la convergencia uniforme, no con la topología de Skor. Uno obtiene, de acuerdo con, se obtiene del resultado principal de que estos procesos, las leyes, satisfacen un principio de grandes desvíos con esta función tasa que ahí se indica. Ahora, como un bosquejo de la demostración, así un bosquejo bien grueso, ¿no? Lo que uno hace es fijar una medida acá y considero una nueva ley de proceso que son de otros procesos que los construyo así, o sea, tomo ahora a sub n, lo multiplico, la medida nu, la multiplico por la constante, me busco otra sucesión de procesos de Poisson, porque voy a hacer un cambio de probabilidades para demostrar principalmente la cota inferior. Así es que aquí, que lo que usa uno, tengo esta medida Qn, calculo su derivada de Radon-Nikodym, la cual la obtengo de un artículo, digamos, clásico de Brown, que es esta derivada, me parece ahí, y con eso puedo obtener la cota inferior. Para la cota superior, como usualmente se hace, uno utiliza la transformada de Fechel-Legendre. Primero se prueba para compacto y el supuesto, la hipótesis nos permite también demostrar lo que vale para conjuntos cerrados. Bueno, eso es todo. Gracias. Ok, gracias. Preguntas del público. Si alguien quiere levantar la mano a través del chat o de la opción preguntas y respuestas. ¿No? Bueno, al parecer no tenemos preguntas en esta ocasión. Sí, agradezco al profesor Raúl Fierro por la presentación. Si podemos entonces, quienes están con la posibilidad de activar su micrófono para dar un aplauso por la presentación. Muchas gracias a Raúl. Gracias a ustedes por escucharme. Gracias, Raúl. Bien.